Sí. Así como la naturaleza era el primer reclamo, la primera intuición de que detrás de todo este paisaje había una película, fui en el proceso de investigación documental, ¿no? Conociendo a Percebeiras, cazatormentas, supervivientes de naufragios, ¿no? Y poco a poco fui construyendo las diferentes tramas. Y llegué a Sika, que era el personaje femenino. Yo quería que fuera una adolescente que está perdiendo la piel de la infancia, y la figura de la madre, que es Núria, que también tuve muy claro que tenía que ser catalana, porque de alguna manera me era más fácil a mí, como catalana y un poco ajena a ese territorio, poderla construir, ¿no? Y esa mujer que, digamos, que está un poco fuera de lugar y que por las circunstancias del naufragio se tiene que plantear, ¿no? el salir de ahí, pero tiene una hija que es muy de Costa da Morte, ¿no? Y ese es un poco el conflicto que tienen madre e hija. Lo trabajamos desde un principio que fuera de rodaje, ya en proceso de ensayos, pues que hubiera un acercamiento, primero desde la amistad, o sea, un acercamiento sincero, de persona a persona con Thais, que hubiera familia, que hubiera contacto. Entonces, trabajar desde ahí con Thais, que es una persona que aparentemente es tímida, es introvertida, aparentemente hermética, pero tiene un alma muy abierta. Entonces, yo creo que teníamos un código conectamos muy fácil con nuestro código, que es el de escuchar a la otra persona, no escuchar la palabra, sino escuchar la esencia, no la persona.